Hola, para dar inicio al estudio de la unidad 1, he preparado el siguiente material de estudio. Ojalá lo aproveches y pueda ser de gran ayuda para el desarrollo de la actividad que debes presentar. Hoy vamos a hablar sobre los procesos de post cosecha de productos hortofrutícolas. Recordemos que por la nueva normatividad sanitaria se requiere que todos los procesos que se realicen en una planta de producción de alimentos debe de garantizar la inocuidad y la seguridad del consumidor desde la granja a la mesa. Esto quiere decir que debemos asegurar el cumplimiento de los estándares de inocuidad y de calidad alimentaria en la siembra, en la cosecha, la post cosecha, la transformación, el consumo y la disposición final de los desechos. En este caso vamos a hablar en el proceso de post cosecha, el cual está inserto el proceso de almacenamiento de productos hortofrutícolas. La post cosecha tiene que ver con las especificaciones de un producto que va a ser transformado o que va a ser llevado a consumo final, su proceso de selección y clasificación, el empaque y el embalaje, el almacenamiento y los registros de control que se deben de llevar. Cuando hablamos de especificaciones de producto, hablamos de una ficha técnica. La ficha técnica es un documento que nos permite identificar los requisitos que debe tener un producto por parte de un proveedor en específico. ¿Qué se mira en sí en una ficha técnica o qué debe tener? Debe de tener las especificaciones del precio, las especificaciones físicas, químicas y biológicas y en la forma de presentación, o sea, en la forma de empaque y embalaje sobre las cuales se va a evaluar la llegada de las materias primas o del producto que va a ser recibido en el establecimiento que lo necesite. Los procesos de selección y clasificación comprenden una serie de parámetros. Se recomienda que al menos una planta de selección y de clasificación de productos hortofrutícolas al menos elija dos parámetros para hacer una evaluación concisa y objetiva de las materias primas que llegan al establecimiento. Existen parámetros físicos como la dureza, el peso, la densidad y el volumen. También existen parámetros químicos como la acidez, el pH, que es la concentración de ácido en un producto, el valor nutricional, o sea, estamos hablando del contenido de proteínas, de fibra, de azúcares, de grasas, entre otros constituyentes, y la detección de contaminantes como material particulado, sustancias químicas o posibles aflatoxinas o micotoxinas generadas por microorganismos. También se pueden elegir parámetros microbiológicos. En este caso se evalúan tanto la presencia de microorganismos patógenos como de microorganismos alterativos. Se revisa también los parámetros sensoriales, los que corresponden a la naturaleza de un producto. En este caso puede ser su olor, su color, su sabor, su forma, su tamaño, su textura, su dureza y su capacidad de mordida, por ejemplo, si es un producto que va a ser consumido de manera directa. Por último, se miran parámetros basales. En este caso, estamos hablando de la medición de la tasa de respiración de un producto hortofrutícola. Recordemos que los alimentos son seres vivos, los cuales respiran, hacen un proceso fisiológico y que es posible medir con indicadores y con herramientas de valoración analítica con el grado de respiración y el grado de capacidad biológica y de actividad biológica que tienen los alimentos, definir el estado de madurez de un producto. Se aplica mucho a frutas y verduras y se aplica mucho a la industria cárnica. El empaque y el embalaje es un proceso muy importante en las etapas de almacenamiento.
¿Por qué? Porque permite primero la unitarización de los procesos, en este caso una estandarización del mismo. Permite definir qué producto con un tamaño y un peso específico se puede almacenar en bodegas, por ejemplo, qué materiales de empaque, cuántas unidades por material de empaque. Eso significa unitarización, tratar de estandarizar un proceso con unas variables críticas de control. El empaque y el embalaje en su mayoría es una carta de presentación del producto. Si no hay un buen empaque es posible que éste se deteriore y que no tenga buena aceptación por parte de los clientes. También es un mecanismo de conservación, o sea, permite que el producto mismo tenga un alto tiempo de vida útil. Se utilizan ceras, películas comestibles y materiales de empaque de barrera. El almacenamiento, que es en sí el módulo que usted está viendo, permite que cada producto, bajo unas especificaciones, tenga un proceso de almacenamiento específico. Cada producto como tal tiene especificaciones para su almacenamiento. Se puede mirar su tasa de respiración, sus nutrientes, su perfil microbiológico, sus características mecánicas que hacen que un producto tenga más durabilidad que otro. Ejemplo, una mora dura menos tiempo que una fruta como una piña. ¿Por qué motivo? Porque la mora tiene una constitución fisiológica totalmente diferente a una piña. Entonces es más propensa a daño microbiológico y a daño mecánico. Entonces es imprescindible que cuando ustedes vayan a desarrollar un proceso de almacenamiento de un producto hortofrutícola, identifiquen muy bien cuál es el producto que van a almacenar. Identificar su tasa de respiración, qué nutrientes tiene, su perfil microbiológico y sus características tanto físicas como químicas, con el fin de identificar las variables de control que se deben de tener en cuenta cuando se hagan los procesos de almacenamiento. Ahora voy a compartirles algunas mejores prácticas en almacenamiento que ustedes pueden hacer en su zona geográfica de forma artesanal y de bajo costo. Siempre cuando vayan a hacer un proceso de almacenamiento deben de contar con un espacio físico. Esos espacios físicos deben estar secos, deben tener la forma de medir la humedad relativa, que es la cantidad de agua que tiene en el ambiente en vapor. Debe también impedir el acceso a plagas y que permita la respiración de los productos. No se permite demasiado producto almacenado sobre otro que genere calor y que genere alta humedad, que hace que ese producto se deteriore muy fácilmente. Antes de hacer el proceso de almacenamiento, entonces se le recomienda hacer un proceso de limpieza y desinfección del espacio con el fin de garantizar la inocuidad del proceso. Las tarimas que ustedes vayan a utilizar para almacenar productos, evitar que sean de madera y que tengan las dimensiones según el tipo de pallet a montar. Pallet es el número de cajas o el número de empaques que se van a almacenar por tarima. Las cavas de almacenamiento. Como pueden notar en la imagen, las cavas de almacenamiento deben tener un aislamiento térmico, deben de ser eficientemente energéticas para evitar sobrecostos en gastos de energía. Deben permitir la liberación de calor de respiración del producto que ustedes estén almacenando. Y las dimensiones de la cava deben ser según el producto y sus características. Debe permitir el control y el monitoreo de la humedad y la temperatura. Como pueden notar, esta es una cava de almacenamiento que tiene una serie de especificaciones en materia de drenajes, en materia de proceso de refrigeración, en la parte de materiales de aislamiento. Es importante que tengan en cuenta esos materiales y la forma como lo vayan a construir. En sí, una cava de almacenamiento consta de un revestimiento, una pared aislada, que está empotrada en el suelo y que el suelo ayuda a
un proceso de refrigeración interna del producto y de liberación del calor gracias a la salida con apoyo de un motor que hace que ese calor se libere fácilmente hacia el techo mediante sistemas de convección forzada. Algunas temperaturas de almacenamiento. Algunos productos se pueden almacenar entre 10 meses y 12 meses, otros 4 semanas. ¿De qué depende de que sea más o menos el tiempo? Depende de la fisiología del producto, de la tasa de respiración del mismo y de las temperaturas de almacenamiento. Les he dejado un enlace para el acceso a un archivo en donde se muestra una serie de temperaturas y de humedades relativas sobre las cuales se puede almacenar un producto y aumentar su tiempo de vida útil. En cuanto a empaques y embalajes, se suelen utilizar cajas de cartón, empaques al vacío, que son empaques plásticos que permiten la absorción de oxígeno para aumentar la vida útil del producto. Recuerden que los procesos de óxido-reducción de los productos alimenticios se deben en su mayoría a la presencia de oxígeno, que es el gran iniciador de una serie de reacciones bioquímicas que hacen que el producto se deteriore. Igualmente se utilizan atmósferas modificadas. Las atmósferas modificadas son procesos de empaque que lo que hacen es reemplazar el oxígeno, que es el principal reactivo por el cual las frutas y las verduras se deterioran, por gases inertes y menores niveles de este gas, que es el oxígeno, para aumentar la vida útil del producto.